gracias por continuar en vivo en este canal 6, el 6, así nos han dicho que debe decirse, el canal el 6. Alguna estrategia de mercado. Y gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo, de darle la campanita, de darnos sus comentarios, de ayudarnos en la producción y agradecemos las ideas que nos envían, que nos presentan. ¿Por qué son alarmantes y preocupantes los asaltos a bancos o a entidades financieras? En el año 1954, un grupo de capitaleños, liderado por dos hermanos apellidos Maldonado, ejecutaron un asalto en la sucursal del banco Royal Bank en Santiago de los Caballeros. Un asunto de película. Yo leí el relato de aquel asalto y tuve el honor de conocer al doctor Héctor Pérez Reyes, que era entonces procurador fiscal de Santiago. Héctor Pérez Reyes se convirtió en un hombre muy cercano, era muy cercano al doctor Joaquín Balaguer, y un intelectual de respeto, que no sé si está vivo, no creo que esté vivo, que luego fue Contralor General de la República y le conocí de mala manera. Cuando le conocí, él me acusó de que yo era antibalaguerista porque había escrito un artículo titulado Balaguer en sus redes. No en redes sociales, sino en las redes de la telaraña, esas redes de su gobierno y su entorno. 1954. Los perpetradores de aquel asalto no vivieron para contarlo. Fueron identificados, fueron apresados, fueron juzgados y fueron condenados. Ya cumpliendo prisión, fueron un buen día sacados de la cárcel San Luis a hacer algunas labores en el en el área de recreación de la cárcel. Y fueron asesinados por la espalda. Los fusilaron y de ahí viene la famosa ley de fuga. Se alegó que se habían fugado o que intentaban fugarse. Francisco Antonio, a ver si puedo leer, Francisco Antonio Persia Rodríguez, cobrador de la sucursal del Royal Bank de Santiago, golpeado brutalmente por asaltantes en dicho banco en el otoño del 1954. José Manuel Fernández Núñez, otro de los cobradores golpeados brutalmente, estrangulados por los asaltantes a la sucursal del Royal Bank de Santiago. Los que perpetraron el asalto al banco lograron que el gerente que estaba ahí les abriera la bóveda. Y luego que vaciaron la bóveda, que sacaron todo el dinero que había, dejaron encerrados en la bóveda al gerente y otra parte del personal de apoyo de esa sucursal. Pero la fiesta le duró poco y fueron detenidos, fueron juzgados, fueron condenados y luego se le aplicó la ley de fuga a todos. De ahí nació parte de la leyenda del famoso coronel Ludovino Fernández. Ya en tiempo... ¿Por qué? ¿Por qué lo fusilan? Hay una especie de convenio que no está escrito en ningún lado, en el mundo entero, que contra los que asaltan entidades bancarias, con esa gente no se negocia, con esa gente no hay punto medio, y casi todos los países del mundo aplican la misma receta, que es eliminarlos físicamente. Porque no se puede tolerar eso. Ninguna sociedad puede permitir
que se altere el desarrollo económico, la tranquilidad económica, o la tranquilidad, la paz social, la paz social. En el 1972, pero ya en el contexto político, aquí en República Dominicana hay una historia que no se ha contado, o se ha contado por la mitad, o la han mal contado, o la han tergiversado y la han prostituido, y no sabemos a ciencia cierta cuál es la verdad de los llamados 12 años del 1966 al 1978 que gobernó de manera ininterrumpida el doctor Joaquín Balaguer y lo que fue el Partido Reformista Social Cristiano. Pues en el año 1972 hubo otro asalto a otra sucursal del mismo banco, Royal of Canada Bank. Pero ¿quiénes perpetraron ese robo, ese asalto? Dirigentes políticos de la izquierda aguerrida, de un grupo que se identificaba como los Palmeros. Mira, Mario, si encuentra algo de los Palmeros. Los Palmeros, desde mi punto de vista, y sin que esto pudiera parecerle una herejía a gente que conoce más que yo el tema, y algunos dolientes o parientes de algunos de los perpetradores o vinculados a aquella organización, pues hicieron un asalto en ese banco, pero esos asaltos no lo hacían para beber cerveza, para pagar placeres. Lo hacían para financiar lo que ellos soñaban con una revolución violenta en República Dominicana. Esos son los Palmeros. Falta uno. Los Palmeros fueron un grupo de jóvenes lleno de emoción, pretendían hacer la revolución y entonces cometieron, en ese afán por hacer política, por convertirse en políticos, cometieron algunas vagabunderías. Hoy son recordados como mártires, tienen inclusive un monumento. Le voy a leer, a refrescar la memoria de quiénes son, quiénes fueron y cómo terminaron. Los Palmeros, la batalla desigual que marcó un hito en la historia política de República Dominicana. Los historiadores coinciden en que en el enfrentamiento que perdieron la vida, la madrugada del 12 de enero del 1972, en unos terrenos abandonados cerca del kilómetro 14 y medio de la autopista de las Américas, centenares de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional formaron parte de un operativo contra 4 jóvenes acusados de asaltar una sucursal de The Royal Bank of Canada en Santo Domingo. El redactor de esto resalta el despliegue militar, el uso presuntamente abusivo de las Fuerzas Armadas para eliminar, primero para intentar capturar vivo a estos jóvenes y que luego cayeron en combate con las fuerzas regulares del Estado. La coordinación de las acciones militares y policiales estuvo a cargo del contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Hijo. Ese es el papá de Mimilo Jiménez, el que acaba de devolverle al Estado Dominicano, conjuntamente con Francisco Crisóstomo, cerca de casi 2.000 millones de pesos de lo que se robaron en la Operación Calamar. El hijo de Mimilo, el militar de carrera, el histórico general, el ex canciller de la República, ahora es un redomado delincuente al quien el Ministerio Público le está concediendo un criterio de oportunidad. Pues don Milo Jiménez era ministro de las Fuerzas Armadas, secretario,
El general Nate Rafael Nivar Seijas, jefe de la Policía Nacional, el general Juan Folks Pérez, de la Fuerza Aérea, y otros altos mandos de las Fuerzas Armadas, los cuales contaron con tanques, morteros, lanzallamas y ametralladoras de alto calibre. ¿Por qué tanto armamento? Porque los individuos, los jóvenes palmeros, que estaban siendo perseguidos, ya identificados por haber perpetrado el asalto al banco, se atrincheraron en arrecifes, cuevas que hay naturales por ahí, y como ustedes habrán de saber, no había los métodos de hoy, que hay otra manera de haberlo desesperado. Según las informaciones compartidas, en febrero del 72, la operación en que perdieron la vida Amaury Germán Aristi, Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, ponme las cuatro fotos, Bienvenido Silveira Leal Panandi, La Chuta, y Ulises Arquímedes Cerón Polanco. El enfrentamiento duró Amaury, Virgilio, Bienvenido y Ulises Cerón Polanco. ¿Qué mi generación, qué es lo que ha consumido? Que esos hombres fueron asesinados por el régimen de Joaquín Balaguer porque pensaban distinto. Ese Milo es el que está al lado de Balaguer y el otro no sé cómo se llamaba. Amaury Germán Aristi, Bienvenido Leal Prandi, Virgilio Cerón Polanco y Ulises, Cerón Polanco es Ulises, Virgilio Leal Prandi y Bienvenido Leal Prandi, tiene el mismo apellido, Eugenio Virgilio Perdomo Pérez. Sí, eran dirigentes políticos, pertenecían al grupo Los Palmeros, y el grupo Los Palmeros era liderado por Amaury Germán Aristi. La denominación de Los Palmeros surgió para distinguirlo de otras milicias revolucionarias activas en ese periodo y se originó de la Academia de Entrenamiento ubicada en Pinar del Río, Cuba, un lugar caracterizado por la presencia abundante de palmas. Esos jóvenes dominicanos brillantes, con ideales purísimos, vinieron a República Dominicana desde Cuba, entrenados en Cuba para hacer la guerrilla urbana, para hacer la revolución que entendían ellos necesitaba la República Dominicana en aquel entonces. Pero murieron Amaury, Virgilio, Bienvenido y Ulises. Pero por las fuerzas del Estado murió el capitán Virgilio Félix Almanzar, el primer teniente José Germán Brito Rodríguez, los rasos de primera clase Martín Rodríguez Ortiz, Héctor Inés Alcalá Hubiera, Cristo del Rosario Pérez, Nicolás Rodríguez Liriano y los rasos Daniel Pérez Corporán y Benis Perdomo Ferreras. ¿Los asesinaron o fue un enfrentamiento donde las Fuerzas Armadas perdieron a unos tantos de sus hombres? Pongo eso en contexto porque después de ellos hay otra historia que contar, y es que ese fue el último asalto a un banco. Creo que también a los 12 años hubo un intento de asaltar un banco en Azua de Compostela, le correspondía entonces ese tema a una brigada, a un equipo del sur. Conocí desde muy niño a uno de los actores de ese intento de asalto, estuvo muchos años presos. Ahora me han contado recientemente que vive en Estados Unidos. Cosa de la vida.
Pero vamos a pasar una especie de repaso de los asaltos a bancos y a camiones de valores que han estremecido la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay gente tan sinvergüenza y tan irresponsable que pretenden culpar al gobierno de estos dos asaltos en los últimos días, que fue el asalto a la sucursal del Banco de Reservas en Santiago, en la Barranquita de Santiago, y el asalto al Banco Popular de apenas el viernes. Fue el viernes, ¿verdad? El viernes pasado. Se lo juegan todo por una buena cantidad de dinero. Se podría definir la práctica. En el país se han registrado varios actos de este tipo. Solo en lo que va de año se han producido 3 importantes robos. Uno que ha pasado desapercibido fue un camión de valores que distribuía cantidades de dinero en diferentes entidades financieras en la región sur del país. El camión fue interceptado en el lugar conocido como la Curva de Vilella, en la carretera Baní-Asua, el cual se llevaron 36 millones de pesos. 36 millones de pesos. ¿Quiénes perpetraron ese asalto? No se sabe. La policía dice que fue un autorrobo, que fueron los propios conductores del dinero y escolta del dinero, quienes se robaron 36 millones de pesos. Son blindados. Tiene que haber cómplices siempre si son blindados. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la curva de Vilella? Los que no son del sur y no conocen bien el sur de la República Dominicana, la curva de Vilella está donde no hay vida. Al bajar de Atillo, de la famosa subida del Número, me estoy dirigiendo del este al oeste, hay una cuesta de 4 o 5 kilómetros y al final de esa curva al final de esa cuesta hay una curva. Esa curva, que no es muy cerrada, porque hay un giro amplio, tiene una vista preciosísima al mar, a la bahía de Ocoa. Y entonces, al terminar, usted se encuentra con una recta de 7 u 8 kilómetros. ¿Y qué pasa? Que la vivienda más cercana a esa curva debe estar en Atillo a 4 o 5 kilómetros hacia arriba y hacia el frente debe estar, que está Las Charcas, se va llegando al municipio de Las Charcas. La vivienda más cercana debe estar también a 4 o 5 kilómetros hacia el oeste. Sin embargo, hay una residencia veraniega de un famoso ex senador de la provincia de Bauruco que está al frente y que queda exactamente a mano derecha. Claro, a mano derecha tiene que ser si usted va del este al oeste, porque al frente le queda el mar Caribe. Hicieron su aparataje o su autorrobo o su robo en un lugar donde nadie podía verle, no hay cámara porque no hay manera de que por ahí haya cámara, lo que hay mucho Valla Honda en el sur, Cambrón le dicen los cibaeños, por ahí no hay nada. Eso es un asalto o un autorrobo realizado en el medio de la nada. Aún se investiga a varias personas, incluyendo los 3 guardianes que viajaban en el vehículo. De esos 36 millones, la policía ha recuperado 6.500.000 pesos. Por lo tanto, quedan por ahí 30.500.000 pesos que nadie sabe su rumbo. El mismo día del robo en Asua, pero horas más tarde, 2 individuos a bordo de una motocicleta asaltaron a punta de pistola una sucursal de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en el municipio de Tamboril, en Santiago, cargando con una cantidad de dinero en efectivo que tampoco se ha determinado. Tampoco han apresado a los muchachos. Las autoridades policiales de Santiago identificaron a uno de los perpetradores. En febrero de este año, 3 hombres asaltaron la sucursal de Bancamérica, ubicada en Vicente Noble, donde uno de ellos fue abatido por miembros de la policía, logrando el otro escapar con el dinero.
Lo particular de este caso es que quien huyó con el dinero, al recorrer varios kilómetros y llegar a la comunidad de Algodón, fue asaltado por desconocidos que lo despojaron de la mochila con el dinero. Eso no sale en la farándula diaria que consumen los dominicanos. En este contexto es válido recordar el asalto a la sucursal, vamos con la historia, del Banco del Progreso en la avenida Independencia, esquina Socorro Sánchez, donde un médico cirujano con careta de payaso secuestró por más de 12 horas la entidad con rehenes dentro, cuyo desenlace fatal fue la muerte del asaltante a mano de la policía, y para una empleada del banco que murió de un disparo en la cabeza durante la balacera. Eso ocurrió el 25 de marzo del año 1993. Dentro de los grandes atracos a bancos en el país figura el realizado al antiguo Banco Metropolitano el 29 de septiembre del año 1998, donde se robaron en ese entonces $1 millón. También en 1988, pero en julio, fue asaltado el Banco Cibao en Licey al Medio, Santiago, en el cual se llevaron 290,000 pesos. Estamos hablando del año 1988. Significa que los robos a bancos comerciales no es un fenómeno nuevo, sino que lo que ve la frecuencia y la forma. La banda de Percival. La conocida banda liderada por John Percival Matos, quien resultó muerto por la policía luego de que se le estuviera dando seguimiento a él y los demás integrantes del grupo, realizó 3 asaltos en el año 2016, siendo el último y el más conocido el realizado al Banco Popular en una plaza comercial en la avenida 27 de febrero. El hecho ocurrió el 26 de diciembre de ese año. La banda cargó con 3.7 millones de pesos y $25,000. El grupo fue el que también atracó el 4 de agosto del 16 la sucursal del Banco BHD en La Sirena de Villamella, donde sustrajeron 1.400.000 pesos, y el 14 de septiembre del mismo año asaltaron un camión de valores en Bellavista Mall, desde donde cargaron con 3.6 millones de pesos, robando entre todas estas penetraciones más de 9.8 millones de pesos. Y ahora me hago una pregunta. Yo conocí a John Percival. No fui su amigo, conversé con él 1 o 2 veces a raíz de la imputación que le hicieron de la supuesta sustracción de un avión del aeropuerto Joaquín Balaguer y cuyo destino jamás se supo. Él fue procesado en la justicia, pero fue descargado porque el avión nunca apareció y nadie se creyó por la supuesta sustracción del avión. Conocí a una persona, a la madre de un imputado en el caso de John Percival, que estuvo preso por haberle hecho un depósito a la cuenta de la joven que le acompañaba de menos de 3,000 pesos. Esto es serio. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se quedó? ¿Quién administraba? ¿Quién resguardaba? ¿Quién era el tesorero de esa estructura de John Percival Matos? Si en el momento en que lo asesinan o la policía lo justicia, no tenía un centavo. Me pregunto ahora, a esta hora, que son las 5:46 del día 5 de junio del año 24. ¿Dónde está el dinero de John Percival y su banda? ¿Quién se quedó con él? Es un tema para que lo preguntemos. Porque es bastante sospechoso. ¿Y por qué hago toda esta paneo o revisión de la historia de los asaltos bancarios? Decía Balaguer en su libro, su memoria de un cortesano, que invito a la gente a leerla, que hay eventos que suelen ocurrir en cadenas, que cuando un avión se cae, suelen ocurrir 2, 3, varios eventos similares.
que cuando asaltan un banco, lo dice Balaguer en sus memorias, puede generar una cadena de eventos similares. Balaguer no fue un profeta, pero haber bregado toda su vida con seres humanos y administrar el poder por tanto tiempo, le dio tiempo y la experiencia necesaria y suficiente para poder teorizar ese tipo de cosas. Y lo señala de manera puntual. Y aquí que la gente no lee, y políticos analfabestias que opinan y teorizan, porque sí, porque hay que seguirle la ola a las cosas, no paran en reparar en el peligro de los asaltos bancarios o entidades comerciales de renombre, de cierto peso. ¿Me importa a mí un banco? No, no me importa. Yo no soy dueño ni accionista de ningún banco. Pero la paz pública, el escarnio, el terror, los que perpetraron el asalto al Banco Popular la semana pasada, hicieron una película, dejaron un artefacto que dicen las autoridades que no era una bomba, sino una simulación de bomba, de tal manera que nadie pudiera acercarse al lugar sin tener la precaución de que pudiera explotar aquel simulacro de bomba. ¿Qué pasa? Que ese grupo que asaltó ese banco evidentemente tienen entrenamiento en manejo de armas. Ese que tiene esa pistola dirigida el cañón hacia la enclenque figura de ese pobre hombre, escuálido, pequeño, medio anciano. Esa pistola está manipulada, tiene el martillo hacia atrás, pero el que la tiene en la mano sabe el peligro que tiene en la mano y no tiene el dedo, el índice, cerca del gatillo. No fue a matar, él fue a robar. Y tiene control del arma, está en una posición amenazante, pero hacia abajo. No le está apuntando ni a la cabeza ni al pecho. Y tiene el dedo índice con el que se dispara muy lejos del gatillo. Quiero aprovechar para referirme a esos hombres que trabajan como seguridad en instituciones bancarias. Mal pagados, explotados, con horarios inhumanos, con el movimiento limitado, abusados por las compañías privadas de seguridad que no les importa absolutamente nada, ni la vida, ni la paz, ni la salud mental, ni la salud física de esos infelices a los que explotan de manera inmisericordia. Y que alguien me diga lo contrario. Lo clavan 12 horas, 24 horas y hasta 36 horas de servicio en un lugar y le llevan al caer la tarde una porquería de comida en un recipiente plástico. Y les pagan 2 centavos, mientras ellos, las compañías, le facturan a esas instituciones bancarias y a grandes empresas facturas millonarias.
Es el libre mercado, ley de oferta y demanda. Yo tengo una empresa y te ofrezco un empleo y tú aceptas las condiciones. Eso hay que regularlo y hay que verificarlo. Ese hombre, ponme la imagen por favor, que probablemente no había dormido, que probablemente no había comido a esa hora, a las 4:30 de la tarde, que probablemente estaba pendiente ya de que terminaran de cuadrar las cajas para ver si los relevaban, irse a bañar, a descansar en algún camatrón, en algún callejón, en algún cinturón de miseria de este gran Santo Domingo, donde tanta gente vive a expensa de la voluntad maldita de algunos explotadores. Pase la llamada, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. A sus órdenes. Cotuí. Dígame. Tú te fijas en el rostro de ese señor de seguridad y están abusando de él porque ya ese hombre no tiene edad. Y habla algo sobre el atraco de Santiago cuando los hermanos Maldonado, que eso fue cuando Trujillo. Sí. Gracias. 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 Usted no vio el programa del principio. Comenzamos hablando del caso de los hermanos Maldonado. Vamos a tener que robarle dos minutos del canal, por favor. Pásala. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Aló, buenas tardes. Dígame. José Luis de San Cristóbal. Dígame. Saludos, buenas tardes. José Luis de San Cristóbal. Hable, por favor. Ese señor ya no está para trabajar. Ese hombre tiene como algunos 70 años. Y se le ve el hambre, que tiene por arriba ese hombre. Así es. Un hombre sin condiciones cuidando dinero y la vida de otros dentro del banco. Buenas tardes. Buenas tardes. Un hombre sin condiciones cuidando dinero y la vida de otros dentro del banco. ¿Aló? Dígame. Buenas tardes. ¿Aló? Dígame. Un hombre sin condiciones cuidando dinero Dígame. y la vida de otros dentro del banco. Buenas. ¿Aló? Dígame, señora. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Bueno, llegamos al final, porque me están haciendo señas, la última llamada. Buenas tardes. Buenas. Hello. Buenas. Hello. Dígame. Dígame. Vuela, amigo, vuela alto, no se haga gaviota en el mar. Vuela, amigo, vuela alto, no se haga gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Gracias. Nos vemos mañana, con todo menos con miedo.